Transforma tu vida con la mecánica del pensamiento Connie Méndez. Descubre cómo la forma en la que piensas influye en tu vida. Los pensamientos son cosas. Esta frase resume el significado de la mecánica del pensamiento, la cual se refiere a que los pensamientos tienen una energía y vibración que afectan la realidad. Es decir, que nuestros pensamientos tienen el poder de manifestar en nuestra vida lo que deseamos. Y es por esta razón donde debemos tomar conciencia de nuestros pensamientos y enfocarnos en lo positivo para poder crear una realidad más satisfactoria y plena. Un saludo para todos. Me complace darles la bienvenida a Conciencia Mística, un espacio creado para que cambies tu vida a través de las enseñanzas de los mejores maestros del nuevo pensamiento. En este vídeo continuamos explorando el librito azul, en el cual Connie Méndez nos enseña cómo nuestros pensamientos son los responsables de la realidad que creamos en nuestra vida. Los puntos claves a analizar son: ¿qué son los pensamientos y cómo influyen en nuestra realidad? ¿Cómo funciona el subconsciente y cómo podemos utilizarlo para crear una vida más plena y satisfactoria? ¿Cuál es la ley de la atracción y cómo podemos utilizarla para atraer experiencias positivas a nuestra vida? ¿Cómo podemos enfocarnos en lo positivo y evitar los pensamientos negativos que nos limitan? ¿Cómo podemos juzgar entre el bien y el mal y discernir lo que es verdadero y lo que no lo es? ¿Cómo podemos utilizar la meditación para grabar ideas positivas en nuestro subconsciente y transformar nuestra realidad? Las respuestas a estas interrogantes están aquí. Quédate hasta el final del video. Tus pensamientos negativos o positivos son el imán que atraen hacia ti las circunstancias buenas o adversas. Esto se traduce en que es tu actitud la que determina tu vida. La mecánica del pensamiento se centra en comprender el funcionamiento de la mente a través de los pensamientos y creencias positivos o negativos que influyen en nuestra realidad para que podamos manifestar lo que deseamos en nuestra vida. Pero, ¿qué son los pensamientos y cómo influyen en nuestra realidad? Los pensamientos son energía y como tal tienen el poder de influir en nuestra realidad. Las creencias aunadas a nuestros pensamientos pueden afectar nuestra vida de forma positiva o negativa. Y es que si pensamos en negativo, vibramos en una energía de baja frecuencia que atrae a nuestra vida cosas negativas. Por el contrario, cuando pensamos en positivo, atraemos lo positivo. Por esta razón, Connie Méndez hace referencia sobre la importancia de cultivar una mentalidad con pensamientos positivos a través de técnicas como la meditación, afirmación y visualización para hacer un cambio de pensamientos y crear una vida plena. Por esta razón, es importante conocer cómo funciona el subconsciente y cómo podemos utilizarlo para crear una vida más plena y satisfactoria. El subconsciente forma parte de nuestra mente. Su función es reaccionar a las órdenes que le damos a través de nuestros pensamientos y creencias. En él se graban todas nuestras experiencias de vida que influyen en la creación de nuestra realidad. Piensa en el subconsciente como si fuera una grabadora. Graba información y la reproduce. Para usar correctamente nuestro subconsciente, debemos ser conscientes de nuestros pensamientos y creencias, porque son estos los que influyen en el subconsciente para manifestar la vida que deseamos, ya que el subconsciente ejecuta la información que almacena, y esta información puede ser creencias o experiencias. El subconsciente juega un papel protagónico en la manifestación de la vida que deseamos hacer realidad, siendo importante mantener pensamientos y creencias positivas para programarlo adecuadamente hacia nuestros deseos o intenciones. Ahora,
¿Cuál es la ley de la atracción y cómo podemos utilizarla para atraer experiencias positivas a nuestra vida? La ley de atracción es una ley metafísica basada en el poder de la mente y los pensamientos para manifestar en el plano físico lo que deseamos. En ella se hace énfasis en cómo los pensamientos y emociones influyen en nuestra vida. La ley de atracción nos enseña cómo, al mantener pensamientos y emociones positivas, atraemos buenas experiencias a nuestra vida. Pero para lograrlo, es importante cultivar una mentalidad positiva. ¿Y cómo podemos enfocarnos en lo positivo y evitar los pensamientos negativos que nos limitan? Para cultivar una mentalidad positiva, debemos aplicar varias técnicas como la meditación, a través de la cual nos enfocamos en el presente y calmamos la mente, o la visualización, que nos ayuda a imaginar escenarios positivos que reprograman nuestra mente. Otra manera de enfocarnos en lo positivo para evitar los pensamientos negativos es ser conscientes de la influencia de nuestros pensamientos y emociones en nuestra vida, además de usar afirmaciones positivas para reprogramar nuestra mente subconsciente. Cuando nos enfocamos en el lado más positivo, podemos crear una realidad más plena, pero para lograrlo primero se debe cultivar esa mentalidad positiva a través de dichas técnicas. ¿Cómo podemos juzgar entre el bien y el mal y discernir lo que es verdadero y lo que no lo es? Cuando somos conscientes de nuestros pensamientos y emociones, podemos observar los frutos de nuestras acciones y por ende juzgar y discernir lo que es verdadero y lo que no lo es. Por ejemplo, si quieres atraer más dinero a tu vida, pero en su lugar lo alejas de ti, puedes discernir o juzgar que las creencias que tienes de dinero no te están dando lo que deseas. Al ser consciente de ello, puedes adoptar nuevas creencias que sí se adapten a tu verdad, a la experiencia o los frutos de dinero que deseas. ¿Cómo podemos utilizar la meditación para grabar ideas positivas en nuestro subconsciente y transformar nuestra realidad? Es importante conocer el significado de la meditación para entender su importancia en la reprogramación de la mente y subconsciente. La meditación es un estado de entrenamiento de la mente donde a través de la atención se llega a un estado de calma y paz interior. Es una técnica indispensable para grabar las ideas y experiencias positivas en el subconsciente para que podamos transformar nuestra realidad, ya que al meditar podemos visualizar escenarios positivos para hacer realidad la vida que queremos. Porque cuando tenemos pensamientos positivos que se graban en nuestro subconsciente, estos se convierten en un reflejo que reacciona en la forma exacta en que fue grabado cuando se presenta en nuestra vida una circunstancia relacionada con esas ideas. Y es por esta razón que debemos mantener pensamientos y emociones positivas para atraer cosas positivas a nuestra vida que nos permitan transformar nuestra realidad. La meditación es un recurso que podemos utilizar para grabar en el subconsciente experiencias positivas, para reprogramar nuestra mente con pensamientos positivos, los cuales nos permiten transformar nuestra realidad. Para concluir, la mecánica del pensamiento es una herramienta poderosa que nos permite crear la vida que deseamos a través de nuestros pensamientos y emociones. Al comprender cómo funciona nuestra mente y subconsciente en la manifestación de nuestros deseos, nos enseña cómo somos los creadores de nuestra realidad y que son nuestros pensamientos y emociones los que influyen en nuestra realidad, porque es a través de ellos que atraemos a nuestra vida lo que deseamos. ¿Y tú? ¿Cómo puedes aplicar la enseñanza de la mecánica del pensamiento para cambiar tu vida? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si este contenido te ha gustado y quieres acceder a más temas de desarrollo personal, te invito a suscribirte a mi canal
dar like al video y compartirlo con otros que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Gracias por ser parte de esta comunidad de crecimiento personal. Hasta la próxima. Un saludo para todos.